tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Teatro del Barrio. Hoy vamos a hablar de otros teatros del barrio, porque en el fondo la experiencia de la que va a versar esta sesión tiene mucho que ver con este teatro que hay aquí, con un poco la filosofía que sigue la Universidad del Barrio y con lo que sería poner unas ruedas debajo de este teatro y llevárselo de gira por la península. Y es una experiencia que nos va a presentar Carolina Espinoza, que es una documentalista chilena, pero que de algún modo arranca de una, yo creo, de las experiencias más hermosas que ha habido en la historia de este país, que fueron las misiones pedagógicas, que plasmaron el trabajo que llevaban haciendo décadas unos cuantos maestros relacionados con la institución libre de enseñanza, pero yo le estaba contando antes que yo cada vez que veo un documental sobre la misión me pongo a llorar porque me da tanta pena que arrasaran con ese país que se estaba construyendo, de algo tan hermoso, ¿no? Como era acercar la cultura a la que se podía acceder en las ciudades a pueblos que no tenían ni caminos a los que llegar y hacer ese intercambio, ¿no? Del encuentro de gente que venía de una élite cultural y que tenía ese compromiso político y acabar emocionándose con el romance de cualquier paisano o paisana en uno de esos pueblos, ¿no? Y también le estaba contando a Carolina ahora, yo hace unos años entrevisté en Úmera, un pueblo que hay aquí cerca de Somosaguas, a un hombre que estaba muy enfermo, se estaba muriendo y se había quedado casi obsesionado con su infancia. En los años 20 él entró a estudiar en la Institución Libre de Enseñanza. Era de una familia suiza y cuando empezó la guerra se fue a Suiza y volvió en el año 41. Y entonces me contaba cómo el profesor al que más cariño le tenía, después de la guerra, vivía en una pensión en la calle Barquillo, al fondo de un gran pasillo, donde sobrevivía de dar algunas clases particulares, ¿no? Y cómo este hombre había fingido durante años necesitar esas clases para no humillarle y poder ayudarle económicamente, ¿no? Y mientras el hombre le estábamos haciendo la entrevista, cada vez que habla de la institución de libre enseñanza, por ejemplo, me acuerdo de un tal Ontañón, que fue el primero que anunció en la institución que se iba a proclamar la República, pues cada vez se echaba a llorar, ¿no? Y a la cuarta vez que hablo de un profesor, su hija, yo estaba en el salón de su casa, fue a la habitación, vi que escogía un marco de fotos de la mesilla y el marco de fotos que este hombre de 87 años tenía en la mesilla de su habitación tenía las fotos de 4 de sus profesores, ¿no? Yo pienso cómo hay que amar la enseñanza para que 80 años después de haber pasado por ese lugar todavía sea algo tan importante en tu vida, ¿no? Y ese hombre venía de una buena familia, pero yo me imagino eso multiplicado por alguien que en un pueblo, pues gracias al compromiso de toda esta gente, de pronto ve un documental donde aparece un rascacielos o un elefante o escuchar por primera vez una pieza de Beethoven, ¿no? O lo que tenía que ser que de pronto esta gente llegara a un país lleno de urdes, pues con su maleta de sus libros imprescindibles, sus discos imprescindibles, sus copias de cuadros del Museo del Prado y de repente transportaran todo eso a un mundo donde la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, ¿no? Era mayoritariamente analfabeta. Y el apoyo que suponían ellos para los maestros rurales, ¿no? Gente que llevaba esa vida tan dura y que de pronto podía llegar a alguien, no sé, como Luis Cernuda, como María Zambrano, como Machado, y de pronto aterrizar en uno de esos pueblos, ayudarle a que sus alumnos y sus alumnas entendieran la importancia que podía tener la cultura. La mayoría de ellos ahora se estaba representando en el Teatro María Guerrero una obra que tiene que ver con Lorca, La Piedra Oscura, que tiene que ver con un compañero de Lorca que participó en todo este movimiento, ¿no? Pero lo que se perdió en ese momento, lo que todos perdimos, ¿no? Que tenemos que estar haciendo universidades del barrio 70 años después, y estamos tan necesitados de otra de las enseñanzas que ellos impartían y que tenía que ver con la ciudadanía, ¿no? Y es la razón por la que existe de algún modo esta universidad, ¿no? Y esa
esa experiencia dejó semillas en muchos sitios, porque los que sobrevivieron a ella, muchos, como decía antes, vivieron luego de dar clases particulares, ¿no? España estaba llena de exmaestros que sobrevivían dando clasecillas de matemáticas, pero los que pudieron irse de aquí, pues acabaron llevando toda esa experiencia a otros sitios del planeta, ¿no? Y ahí es donde conecta con la historia de la que nos va a hablar Carolina, el tren de la cultura, o en Uruguay también estuvieron los maestros o de la base. Las misiones. Que bueno, en Facebook tienen un perfil, son gente muy activa, sí, ¿no? Y ellos están recuperando toda esa conexión, ¿no? de cómo aprovecharon la experiencia de lo que nosotros pudimos haber sido, ¿no? Yo recuerdo hace un reportaje que proyectó la televisión española, La Escuela Olvidada, donde se hablaba un poco de ellos, y en un momento había un desfile de niños el Colegio México. En el Colegio Madrid, en México DF, ¿no? El día del 14 de abril, y yo pensaba, yo tenía que ser uno de esos niños, ¿no? Cualquiera de nosotros, si esa experiencia se hubiera quedado aquí, pues con toda esa inteligencia en un país donde sus dirigentes gritaban que la inteligencia tenía que morir, pues toda la inteligencia y la sensibilidad de gente que luego sufrió muchas represalias, porque a veces, bueno, pues hemos conocido los nombres de gente que de alguna manera ha pasado a la historia, pero por ejemplo es muy interesante, muchas de las mujeres que participaron en ese movimiento, estaba María Moliner, pero estaban muchas bibliotecarias que fueron un sector tremendamente represaliado después del 18 de julio e invisibilizado, ¿no? Porque digamos que los maestros sí se conoce como un caso de represión, pero muchas bibliotecarias, bueno, pues fueron asesinadas, encarceladas y sufrieron una represión especial, ¿no? Como la sufrieron todos aquellos que merecían el castigo de haber querido traer la modernidad a este país, ¿no? Y esas semillas pues fueron saltando por el mundo, y en Chile pues hay una experiencia que es de la que va a hablar Carolina. Está haciendo un documental sobre ese tren de la cultura, y es de lo que nos va a hablar esta tarde. Bueno, pues muchas gracias por estar del otro lado de la uni, que me siento tan cómoda como lo he estado haciendo durante 1 año y medio, donde he participado de esta experiencia, que mucho tienes, como bien dices, que ver con esta universidad nómada, como en esta universidad, con este deseo de saber que la institución reglada o la enseñanza reglada no lo cubre, ¿no? Por todas las razones que a lo largo del tiempo hemos podido conocer. Bueno, como bien decías, la llegada de la República en realidad y sus valores había que transmitirlos a todo el país, y en el año 31 el conocimiento de que el gobierno había cambiado había llegado, pero no todos sabían lo que implicaba una república, no todos los últimos rincones, no todos los pueblos más dispersos por la geografía española. Por lo tanto, las misiones pedagógicas vienen con ese plan. Lo que se trata es de expandir o compartir lo que llamaban la cultura difusa, es decir, que la cultura no fuera solamente una élite de las clases privilegiadas o las que habían podido tener acceso, sino que el mensaje de la República se desperdigara por todos los rincones más recónditos, y a través de diferentes opciones, ¿no? Porque las misiones pedagógicas y la difusión de la cultura lo que tienen por leitmotiv es no civilizar al salvaje, ni tampoco educar al que no tenía educación, porque para eso ya existían instituciones sistemáticas como la Institución Libre de Enseñanza o como las escuelas, ¿no? Sino que el objetivo de las misiones era despertar los sentidos y lograr que a través de la música que se descubría por primera vez a través de un fonógrafo, o el cine, que era una cosa completamente en la época excepcional, ¿no? La gente tocaba, era una impresión doblemente grande y fuerte, ¿no? O el teatro, que simplemente había gente que no había podido verlo, pues de alguna manera compartiera ese mensaje republicano, lo entendiera, lo asimilara y descubriera con una sensación como la de los sentidos, con una sensación tan visceral y tan humana, esta experiencia. Por lo tanto, el conocer las misiones pedagógicas para contarles poco a poco el proyecto en el que estoy trabajando, que todavía está en progreso, pero que si todo va bien vamos a estrenar precisamente en este sitio, en el Teatro del Barrio, el día 9 de junio,
es el sentido en el que me he inspirado, ¿no? Por un lado, también está el paralelismo, no solamente de que son experiencias que han llevado de acercamiento campo-ciudad, también por decirlo de alguna manera, sino que además son dos experiencias que fueron derrotadas políticamente después, tanto las misiones pedagógicas de la Segunda República como el Tren Popular de la Cultura, que es una de las primeras medidas del gobierno de Salvador Allende, donde conocemos seguramente todo el repertorio y toda la... de alguna manera lo que vino con la nueva canción chilena, y a todos nos suena Víctor Jara, o más atrás Violeta Parra, o Inti Illimani, o Quilapayún, pero la cultura y la difusión de la cultura del gobierno de Salvador Allende era mucho más. Lo vamos a descubrir a lo largo de esta sesión, no sin olvidarnos, no siempre haciendo ese paralelismo que arranca en las misiones pedagógicas, arranca en la España del año 31 y que no termina. No termina porque todas las veces y en todos los rincones sigue habiendo sed de cultura, sed de educación y sed también de cuestionar todo lo que se aprende desde un pizarrón o desde un aula, ¿no? Entonces, precisamente por ese deseo vamos a avanzar en esta sesión, donde vamos a representar no solamente estas dos experiencias madres, sino que además algunas otras que son de alguna manera herederas de esta sed cultural. Y vamos a mostrar, voy a apoyarme cada cierto momento con algunos fragmentos del documental o con algunas entrevistas pequeñas y algunos casos, fragmentos de otros documentales en los que me he inspirado para hacer este trabajo. Y sobre todo, al principio, pues vamos a hablar con una especialista que se llama María García Alonso. Ella es profesora de la UNED, es una de las personas que más controlan en España sobre las misiones pedagógicas y de alguna manera también ha sido mi inspiración conocer de cerca esta experiencia y conocerlo desde esta investigación. También ha significado en lo personal bastantes cosas, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice María García Alonso sobre esta posibilidad de traer, de qué es lo que pasa cuando en un grupo que no había estado cercano a lo que hoy nos parece accesible por defecto, como el cine, como la literatura, como la posibilidad de tener bibliotecas, qué pasa con esa gente, ¿no? Y cómo es el proceso. Voy a poner la entrevista. Para seguir con esta experiencia que, por cierto, se inspiró a su vez en algunas otras anteriores, como por ejemplo los trenes de agitación rusa en la Revolución Rusa en el año 17 y posteriormente en las misiones culturales de México, donde muchos misioneros españoles, que son gente, por cierto, bastante desconocida, se piensa que es alrededor de un grupo de entre 400 y 500 personas, hombres y mujeres, de los cuales nos hemos quedado con los nombres más reveladores, con las marcas propias, por decirlo de alguna manera, pero hay muchas personas, muchos maestros o muchos artistas anónimos que sacrificaron sus vidas personales en pos de llevar a los últimos pueblos de España esta labor. Y eso es lo que también dice María en la segunda parte de la entrevista que he seleccionado respecto a la influencia que recibe a su vez las misiones pedagógicas de otras. Y hay algunas cuestiones o paralelismos hasta logísticos, ¿no? Como por ejemplo llegar a un pueblo que no existía la luz eléctrica, hacer conexión con lo que había a mano, algún camión o alguna especie de coche con la batería del motor para generar energía y poder hacer visible el cine. En realidad mucha improvisación, pero también mucho deseo de llegar efectivamente a conmover y a esa emoción primigenia que es la que habíamos hablado. Hay que decir que de las manifestaciones del cine, del teatro y de los títeres o de los mimos, por ejemplo, que vamos a ver posteriormente como otras manifestaciones culturales llevadas a los lugares más recónditos, hay que decir que reconocemos, por ejemplo, nos suena el Teatro de la Barraca con García Lorca, pero más en las misiones pedagógicas hay que decir que el que influyó y el que definitivamente generaba la discusión, que era la que no se atrevían a promover los propios habitantes del pueblo por temor a la iglesia o por temor a los caudillos de cada pueblo, era el tema del teatro. El teatro realmente fue facilitador
Y hay que diferenciar entre la barraca, que además es un poquito posterior al nacimiento de las misiones, a partir del año 32 y 33, donde realmente sí, se llevan obras, pero que estaban ya pensadas, y en algunos casos pues, artistas prueban escenografías o algunas representaciones teatrales en los pueblos, ¿no? Es como una suerte de ensayo. Pero el que realmente influye es el Teatro del Pueblo, que su máximo representante es Alejandro Casona, un asturiano que luego emigró a Argentina y que prácticamente es la vía en el que se dispersa sobre todo una de las manifestaciones más fuertes que considera una influencia muy grande al otro lado del Atlántico, como es el teatro. El Teatro del Pueblo lo que hacía no era ni más ni menos que un proceso interactivo, es decir, los actores iban a un pueblo, conocían de cerca sus temáticas, sus problemáticas, los miedos, las cosas que ellos querían manifestar, pero por temor a la religión o al caciquismo no se atrevían, y embebían y lo representaban en una obra de teatro. Una obra de teatro que por supuesto era volcada nuevamente al público, o sea, se cerraba el círculo y de alguna manera se llegaba el mensaje a quienes tenían que oírlo y por supuesto desembocaba en alguna actitud un poco más influyente. Este teatro es realmente el dispositivo que hace replicarlo en diferentes sitios en Latinoamérica y en algunos otros sitios del Cono Sur también, y sin duda es el que tiene mucho más influencia. También tengo que decir que las misiones pedagógicas, una vez que los misioneros se exilian, bueno, pues ya sabéis que los mayores centros de acopio del exilio español son fundamentalmente en Latinoamérica, en México y en Argentina, en Cuba también. Pero el teatro juega un papel importantísimo en el sentido de embeber esas experiencias que parten a través del teatro, pero luego desembocan en bibliotecas públicas, en bibliotecas móviles o incluso en teatro de títeres. Y también el cine, aunque requiere siempre el cine de más logística, ¿no? Pero bueno, se consigue. Y en el caso del cine, y antes de hablar de lleno del Tren Popular de la Cultura, que es la experiencia de Allende, me gustaría detenerme en una experiencia previa que es la película por primera vez que muestra una experiencia muy inspirada en las misiones pedagógicas en Cuba, basada únicamente en el cine. Y no es casual que luego precisamente Cuba desarrolle toda una de las pocas industrias cinematográficas que existen en Latinoamérica junto con México y Argentina en algún momento, ¿no? Entonces, me gustaría compartir con vosotros un fragmento de la película por primera vez, porque van a haber muchas similitudes respecto a ese viaje a lomo de mula o en tren que hicieron los misioneros 20 años. En el caso de Cuba está tomado en el año 60. Así es que vamos a ver un fragmento de por primera vez, es un poquito largo, pero la verdad es que vale la pena conocer de cerca sus experiencias. Pero la idea es eso, que las mismas caras de expectación se repiten en el año 31, se repiten en el 60 y tanto, y luego se repetirán. Hay que también decir que las misiones pedagógicas, quizá la experiencia más fidedigna y más sostenida en el tiempo y con mayor éxito de Latinoamérica, es las misiones sociopedagógicas en Uruguay. Como decía Emilio, hasta el día de hoy hay misioneras y misioneros que se siguen reuniendo y siguen apostando por una educación libre y de calidad, e incluso defendiéndoles fehacientemente en un contexto tan hostil hoy por hoy, salvo algunas excepciones contadas como la educación en Latinoamérica, donde claramente es un bien más de mercado. Y estas misiones sociopedagógicas en Uruguay se inspiran claramente en un bestseller por decirlo así, de las misiones pedagógicas españolas, que son las misiones sociopedagógicas en Sanabria, una de las últimas ya, casi al entrar la guerra, donde se dan cuenta que van con los mismos, con el mismo deseo de llevar la cultura, con el cine, con las bibliotecas móviles, o con el teatro. Sin embargo, se dan cuenta y se encuentran con un pueblo tan pobre y tan necesitado de algunas otras cosas materiales, además de la sed de cultura, que deciden hacer una especie de híbrido y con un componente mucho más social en el pueblo de Sanabria. Y esas claramente son las que inspiradoras en el caso uruguayo y las que se terminan incluso hasta un poco antes de la dictadura en Uruguay, que será hasta el año 74 más o menos aproximadamente. Bueno, y llegamos al punto, de alguna manera, que es la historia principal del trabajo que estoy haciendo, que es el Tren Popular de la Cultura de Salvador Allende. Y en este sentido, a pesar de que todas estas experiencias son inspiradoras,
sí que me encontré a la hora de encontrarme casualmente con la persona que me contó todo, que es una persona que participó en esta experiencia de Salvador Allende, con una de las, bueno, primero que nada, con que todos sabíamos cómo había terminado el gobierno de Salvador Allende. Se ha hecho mucho hincapié, se ha hecho ficción, se han hecho documentales, se han hecho grandes reportajes periodísticos, teorías, y todo lo que pasa a partir de ese 11 de septiembre, que además también fue robado de nuestra memoria con el 11 de septiembre americano, casi 30 y pico años después. Pero nunca nadie sabía, o muy poca gente sabía, más allá del programa de gobierno de Allende, de ese programa de gobierno que él siempre tuvo y fue modificando en las 4 veces que fue candidato Salvador Allende a la presidencia de la República. Ya a la cuarta, como todos sabemos, gana. Es el primer gobierno socialista que gana una elección democráticamente. Sin embargo, no cuenta con la mayoría absoluta, tiene que pactar en el Congreso, y a partir de eso comienzan unos 1000 días que, bueno, son de dulce y agraz, pero sobre todo hemos amargado, y la historia nos ha hecho amargar mucho, esos días dulces que tuvieron y que tuvo el gobierno de Salvador Allende, y ese programa directamente se borró. Conforme iba investigando sobre esta experiencia que tuvo lugar en febrero del año 71, el Tren Popular de la Cultura, esta experiencia no es ni más ni menos que 60 artistas que son las personas que están en el candelero. No son personas que de alguna manera son segundos o terceros, ¿no? Son las personas que estaban en la televisión pública, que estaban en los teatros y que dejan de hacer sus funciones, dejan de hacer sus giras durante el verano austral, y durante 40 días y 40 noches van por los pueblos más recónditos del sur de Chile. En ese entonces Chile tenía una línea ferroviaria que era prácticamente la columna vertebral de un país que no se entiende si no hubiera tenido los trenes. Sin embargo, y por esa misma extensión, que de alguna manera no se podía dimensionar, pues intentan con los 1.300 kilómetros que hay desde Santiago hasta Puerto Montt, que era hasta donde llegaba el tren o la línea ferroviaria en ese momento en Chile. Y estos artistas van con ese mandato que está recogido en las medidas 40 del gobierno de Salvador Allende. De Allende no voy a entrar a hacer más hincapié que con respecto a cómo terminó. Todos sabemos la amarga noche que vivimos después, pero voy a ser muy pesada con respecto a esa parte desconocida del programa de gobierno, de la que incluso para los propios chilenos sigue siendo aún desconocida. Y también, bueno, a lo largo de esta sesión voy a dar a conocer también mis suspicacias respecto a que por qué no hay ninguna imagen, y todo lo que me ha costado, tanto desde aquí como desde el exilio, como desde las propias hemerotecas chilenas, por encontrar un material fílmico que representara o que tuviera testimonio en parte de esa experiencia que es como la sonrisa de la unidad popular. Y no hay. Me he tenido que solventar a lo largo de todo el documental a través de fotos y a través de recuerdos de los propios sobrevivientes que participaron en esa experiencia. Eran personas muy jóvenes, tenían cerca de 20 y tantos años, hace 44 años, pero ha sido también otro, junto con el aliciente de contar una experiencia desconocida, ha sido también el ir más allá, contra todo pronóstico, al contar una historia que no tiene fotos, que no tiene álbum de fotos, ¿no? Bueno, eso también me ha significado pues, querer contarla mucho más allá. Para graficar un poco la efervescencia de la ascensión al mando de Salvador Allende en el año 70, voy a poner un fragmento de la película Allende, el biopic que hizo Patricio Guzmán en el año 2003, cuando se cumplían 30 años del golpe de Estado. Bueno, ese era el clima que se podía ver al momento de la elección. Esas imágenes son de unos 8 minutos de imágenes que fue el cineasta holandés Jory Ivens a grabar en la campaña del Tren de la Victoria, que era el tren político, el tren de campaña de Salvador Allende antes de ganar las elecciones en noviembre del año 70. Y bueno, pues ¿qué es lo que había en su programa de gobierno, ¿no? Pues estas 40 medidas incluían medidas que hoy día podríamos decir que tienen una vigencia impresionante, ¿no? Incluso nos pueden sonar dentro de cualquier otro programa de gobierno. Por ejemplo, para contar algunas que me parecen que son dignas de rescatar, ¿no? La primera era la supresión de los sueldos fabulosos, ¿no? Dice, limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza, terminaremos con la acumulación de cargos y sueldos.
Terminaremos con los gestores administrativos y los traficantes políticos. La 2, no más autos fiscales en diversiones. Los automóviles fiscales no podrán usarse bajo ningún pretexto con fines particulares. Otro, previsión para todos. Incorporaremos el sistema previsional a los pequeños y medianos comerciantes, industriales y agricultores que estaban exentos de algún tipo de seguridad. Casa, luz, agua potable para todos. Realizaremos un plan de emergencia para la construcción rápida de viviendas y garantizaremos el suministro de agua por manzana y luz eléctrica. Una reforma agraria de verdad, que esto pues comenzó ahí directamente el Vía Crucis para Allende. Al implementar esta medida, profundizaremos la reforma agraria que beneficiará también a medianos y a pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinos. Extenderemos el crédito agrario. Becas para estudiantes es otra medida del programa de Allende. Estableceremos el derecho a becas en la enseñanza básica, media y universitaria de todos los buenos alumnos en consideración al rendimiento y a los recursos económicos de sus familias. Fin a la justicia de clase, crearemos un procedimiento legal rápido y gratuito con la cooperación de las juntas de vecinos para conocer y resolver casos especiales como pendencias, actos de matonaje, abandono del hogar y atentados contra la tranquilidad de la comunidad. Y al caerse este programa de medidas, está la creación del Instituto, en el número 40, está la creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura, que tenía por objetivo crear el Instituto Nacional de las Artes y la Cultura y las escuelas de formación artística en todas las comunas. Es decir, este programa, cuyo dispositivo, cuyo caballito de batalla era precisamente el tren de la cultura, lo que quería hacer era no entregar la cultura desde la capital, en un país tan centralizado como Chile, sino que a partir de ese dispositivo inicial, que era que las personas vieran una representación teatral o el cine por primera vez, bueno, pues tuvieran la posibilidad de hacerlo y adaptarlo a todas las realidades propias, autonómicas y regionales de cada pueblo del sur de Chile en particular. Y entonces, pues, básicamente he rescatado una frase del chileno sociólogo Tomás Mulián, que dice que el gobierno de Salvador Allende fue a la vez fiesta, pero también fue drama y derrota. Entonces, la mayoría de los que se han referido a esta experiencia, ya sea en clave analítica, historiográfica o testimonial, han hecho mucho hincapié en el drama y en la derrota del desenlace, pero poco en la fiesta. Y ese también es un resorte que de alguna manera hizo que investigaras mucho más allá de la experiencia del Tren Popular de la Cultura. Os voy a mostrar el tráiler, la sinopsis, que de alguna manera deja entrever cuál va a ser el tratamiento que voy a dar cuando esté pronto terminado el documental. Da para hacerse una idea más o menos de cómo se va contando un poco esta historia, ¿no? El tren y los esqueletos de tren simplemente como metáfora de que es un tren olvidado. Hoy por hoy solamente hay 400 kilómetros, que es lo que nos encontramos cuando fuimos a rodar a Chile, de tren en una línea ferroviaria que en algún momento llegó hasta los 2000, entre 1800 y 2000 kilómetros, ¿no? Entonces también esa historia no contada y escondida también encontraba de alguna suerte de metáfora en estos trenes que la modernidad o el progreso o incluso la dictadura, por razones bastante mundanas, se encargó de aniquilar, ¿no? Vamos a ver ahora una primera secuencia de las entrevistas del documental que hablan sobre cuál era el objetivo de este Tren Popular de la Cultura. Bueno, los aniquila con un fin bastante mundano, como decía, que es que su cuñado es el dueño de la empresa de autobuses más importante de Chile hasta el día de hoy, y entonces pues decide cargarse las líneas férreas y poner la supercarretera hasta la Panamericana, que es donde termina, el pavimento en Chile, directamente a disposición de su cuñado. Sí. No. Como decía anteriormente, también durante los testimonios que hay entrevistados, no hay mucha gente que ha sobrevivido, hay que decirlo, aunque la mayoría eran jóvenes. Hay muchas personas que murieron también pues, un poco desprovistas de pensión o de algún sistema. Ya sabéis que la salud en Chile tiene un sistema de copago, pero durante mucho tiempo ha sido privada y es realmente muy parecido al sistema americano en el sentido de que es bastante asfixiante, ¿no?
Y entonces, pues, la gente con la que pude conversar, sin duda, de alguna manera cumplían la hipótesis esta de que el teatro, tanto en las misiones pedagógicas como en otras experiencias de réplica, habían sido las más inspiradoras. Y en este voy a rescatar el testimonio de 2 actores que participaron en el tren, donde cuentan precisamente cómo llegaban ellos y cómo hacían. Y por supuesto después vino lo que vino. Y en el documental también hay una suerte de reflexión sobre cómo enfrentaron el proceso del término de sus sueños y el término y el quiebre de esa ilusión, porque obviamente ni la medida 40, ni la 39, ni la 38, ni ninguna tuvo lugar en la práctica, digo al final, porque todos sabemos cómo terminó, pero sí de alguna manera dejó ciertos brotes que ha significado que la cultura de alguna manera resucitó y no fue del todo acallada, aún con las listas negras de muchos actores, aún con la censura, pudieron de alguna manera esos gérmenes brotar mucho tiempo más, e incluso con la dictadura más sangrienta como la de Pinochet. De esto hablan ellos también, de cómo enfrentaron tanto el exilio, porque hay de todo un poco, ¿no? Hay personas que tuvieron que irse del país, como hay personas que afrontaron. Hay 2 personas que son actores que nunca ellos habían hablado de su pasado de militancia comunista, que es curioso también descubrirlo dentro de las propias entrevistas, ¿no? Porque son actores muy conocidos, estamos hablando de rostros que durante todo el tiempo estuvieron condicionados, no fueron quitados, pero tuvieron que hacer otra cosa para ganarse la vida. Y entonces también hay un poco de emoción en ese actor que es Adriano Castillo cuando él habla a cámara. Bueno, es la forma de resistencia que ellos van contando. Y bueno, básicamente ese es un poco el Chile con el que se encontraron. Sus vidas fueron dispersas después de participar hace 40 años en esta experiencia. Las personas que hablan están repartidas por el mundo, en realidad. Son alrededor de 17 entrevistas que de alguna manera recogen ese espíritu. Y para finalizar, porque tampoco quiero contar mucho más, hay otros personajes que se van entremezclando entre medio. En este documental, que lo podréis ver el día 9 de junio, hay una web que se llama, que lo voy a dejar ahí, que se llama sobre el Tren Popular de la Cultura, donde están los materiales también en los que me he inspirado. Hay documentos que puse como bibliografía que podían consultar en esta sesión. Y quería terminar con un vídeo que, aunque no tiene nada que ver con la estética del documental y con el tratamiento que he seguido para estas entrevistas, sí tiene que ver un poco con lo que ha pasado, con lo que pasa hoy en Chile, ¿no? Que es, bueno, después todos sabemos lo que pasó, este mensaje cultural de alguna manera quedó latente. Hay excepciones y gracias a esas excepciones podemos soñar hoy con cambiar, por ejemplo, el sistema educativo chileno que está completamente entregado al neoliberalismo desde hace 30 años, pero que explica muy bien las reivindicaciones que están hoy por hoy en la calle y que tienen que ver, curiosamente, también con el acceso a la cultura y sobre todo con el acceso a la educación. Entonces es un vídeo muy modernillo, pero que explica qué pasa hoy con la educación hoy en Chile y os rogaría que lo tuvierais en cuenta, porque si dejamos hacer en España muchas cosas, pues lamentablemente no podemos estar tan lejos de lo que está pasando hoy por hoy en Chile y de las luchas por lo que se está pidiendo en las calles que cambie. Vamos a ver este vídeo que explica qué es lo que es cómo está la educación en Chile hoy por hoy. Bueno, con ese mensaje en positivo y explicando muy en 2 minutos la lucha en las calles, pues bueno, los invito a quedar de nuevo el 9 de junio para ver un poco este material que he podido compartir con ustedes y esta historia. Pero bueno, hablamos ahora. Todas las imágenes que ha puesto están llenas de paralelismos, ¿no?, que tienen que ver con nuestra historia y con nuestras tragedias. Y esa frase que has dicho de la alegría de... La sonrisa de la unidad popular. Eso, la sonrisa de la unidad popular. Yo me estaba acordando de varias cosas según he ido viendo las imágenes. Por ejemplo, el vídeo de Cuba, hace poco echaron en la 2 un documental de Silvio Rodríguez, sí, que ha ido haciendo una gira precisamente donde de pronto en un barrio o en un pueblo de Cuba alguien montaba un escenario que no sabe quién iba a actuar y llegaba él, ¿no?
O sea, experiencias así y bueno, podemos hablar de lo que hemos visto o podemos hablar de cómo debería ser ahora una misión pedagógica, ¿no? Ahora que Eso sería... acabo de meterme en la página web de Maestros de la Base, que son estos herederos uruguayos de las misiones, que tienen mucha más información de aquí que de allí, y estaba viendo una viñeta donde a la izquierda aparece una pizarra con un crucifijo pequeño y a la derecha un crucifijo muy grande con una pizarra muy pequeña, ¿no? Que desgraciadamente es lo que salió en el BOE hace una semana, ¿no? Y somos un país muy hipercomunicado, los terceros usuarios en el mundo de WhatsApp, tenemos grandes vías de comunicación, pero quizá también tenemos la necesidad de esa educación, ¿no? Que no está en los medios, que no está a veces en los centros de enseñanza, porque somos un país en el conocimiento muy reproductivo, muy poco productivo, y quizá, bueno, pues no sé si a alguien le apetece hablar de alguna experiencia, que las hay todavía en algunos barrios aquí en Madrid, o de tratar de imaginar cómo podrían ser unas misiones pedagógicas hoy en día, porque de alguna manera la voluntad de este teatro o de esta universidad tiene mucho que ver con eso, y quizá pues ese camión que salía ahí con esas camas dentro y esos proyectores pues igual debería circular por aquí, ¿no? Porque realmente, a pesar de todo ese ruido tecnológico, todavía estamos bastante necesitados de combatir la ignorancia, ¿no? Así que si alguien quiere intervenir, pues aquí estamos. Al saber que si le quitáramos el acento de la persona que habla, que evidentemente es chilena, sí, y algunas siglas que desconocemos porque es el del sistema propio que tenéis en vuestro país, que se vería perfectamente, sí, para este país. Es decir, que moderno es. Lo podemos importar. Sí, de hecho. Que una chica se me acercó y sin preguntarme o sin saber de dónde era, pues me decía, mira, pues firma porque lo que va a pasar, para sintetizar, es lo mismo que ha pasado en Chile. Digo, de los 18 países que existen en Latinoamérica, que me diga precisamente el que más me duele, es que lamentablemente es así. Y bueno, aunque yo siempre digo que hay distancias y que realmente aquí os habéis consolidado una apuesta que en Chile nunca ha sido vuelta a considerar seriamente desde el gobierno precisamente de la Unidad Popular, sí que las cosas están pasando demasiado rápido como para pensar en esta posibilidad ya más allá de un chiste. Entonces sí que la verdad es que hay que tener las antenas bien puestas, ¿no? ¿Cómo os imagináis unas misiones pedagógicas actuales? ¿Qué tendrían que tener? ¿Quiénes son los olvidados hoy por hoy? Ya no es la gente de los campos, ya no queda gente en los campos. Pero ¿a quién no ha llegado ese mensaje hoy por hoy también, no? Los que encienden la tele, los que consumen telebasura, los que piensan que solamente el país se acaba allí, ¿no? A nivel de India y de otros países de Asia subdesarrollados o en vías de desarrollo, donde las aldeas más remotas lo que llevaban era una pantalla de ordenador con conexión a internet, y no había ni maestro ni nada, simplemente los niños por edad ellos se autoorganizaban y niños sin profesores y sin nada, ellos mismos eran capaces de desarrollar un conocimiento y una autoeducación, ¿no? Con lo más mínimo el ser humano es capaz de salir adelante, ¿no? Era lo que mostraba esa iniciativa. No tengo muchos más datos, pero vamos, que era muy interesante. Sí, en realidad las experiencias de educación también, tanto en las misiones como en el tren, la verdad es que ponían como protagonista, por supuesto, al alumno, a la alumna, ¿no? El profesor poco tenía que decir, tenía que conducir o por lo menos tenía que hacer pensar. Y quizá por eso mismo, pues, molestaron a las dictaduras que vinieron posteriormente, ¿no? ¿Cómo es esto de hacer pensar a los pueblos? Básicamente ese es el punto de quiebre donde, no solamente con estas instancias, sino que con todo el programa de gobierno que viene después y que no se ha dejado implementar, lamentablemente fue sesgado. Y luego las vidas toman otros cursos también, lo dicen los propios artistas que fueron acallados por miedo, ¿no? Que volvían a entrar a sus casas, aún levantándose la veda del exilio, ¿no? Mucha gente desconfiaba, la gente que desconfiaba más se quedó en el exilio, los artistas que querían volver cuanto antes a Chile. El señor que habla estuvo exiliado en Canadá durante 12 años.
bueno, pues todavía volvías a la dictadura. El exilio se levanta el 82 y Pinochet no se va desde la presidencia hasta el año 90, con lo cual hay una suerte de cosas que pasan y de vigilancia y de temor a ser torturados o a ser asesinados constantemente, ¿no? Incluso después del término de la dictadura. Se necesitan nuevos formatos, no todo, cualquier tiempo es el mismo formato. Evidentemente, las misiones del año 31, los pueblos esos que hemos visto, hoy ya no existen en España, por suerte. Pero yo creo que sí que hay misiones ahora, yo creo, y hablo de España, me imagino que en Chile pues habrá algo parecido, porque hay mucha actividad social, ¿no? Y esa actividad social que se dedican por ejemplo, la tabacalera o la Casa Invisible en Málaga, que en realidad lo están haciendo, es decir, independientemente, no es una campaña general, pero creo que sí que las hay, ¿no? Y porque lo que estamos hablando ya no es solo educación, ¿no? Sino de que la gente aprenda a ver las cosas de otra manera, distinta a la que se nos imponen por los medios continuamente, que nos hacen creer algo muchas veces que son falsos, ¿no? Es decir, es como decía, la mejor forma de que un preso no se escape es haciéndole ver que no está en una cárcel, ¿no? Cuando lo está, ¿no? Y yo creo que por ahí, que sí, que el formato es distinto, pero creo que sí que existe. Hay mucha gente, y desde el 15 mes todavía más, que no solo es político. El teatro del barrio, por ejemplo, es pero vamos, que está esparcido hablo de España porque no lo conozco. Me imagino que en Chile, que tiene una tradición también muy larga también, pues habrá algo parecido, ¿no? Y que distinto formato, pero que al final es lo mismo, ¿no? Son misiones, ¿no? Sí, iniciativas hay, lo que no hay es a nivel de, por ejemplo, tan detallado como que una partida presupuestaria del gobierno se dedicara a eso, es lo que no existe, porque tienes que circunscribir a donaciones, opciones o buena voluntad. Y una cosa más también, que se ha perdido. Es decir, yo muchas veces me pregunto dónde está la intelectualidad de este país. Vuelvo a repetir, porque en Chile, no sé, pero lo mismo, ¿dónde está la intelectualidad? Claro. ¿Cuándo veremos a gente como Lorca o como Machado haciendo esto? Es decir, ¿cuándo veremos a nuestros artistas? Los hay, ¿no? Los hay, pero en general, pues no lo vemos presentándose. Por ejemplo, como Vetusta Morla se presentó hace poco en el Patio Maravillas. Hay muy poca gente que lo hace. Y eso sí se echa de menos, ¿no? Que la intelectualidad del artista no tenga también, que no digo que sea comunista no, pero que tenga una función social, ¿no? Aparte de... Eso sí que se echa de menos en este país. Digamos que se han hecho muy divos, ¿no? Ya no vemos a Ana Belén, a Víctor Manuel, a mucha gente que antes veíamos en la calle. Claro, es que, pero como ellos, gente nueva, es decir, no solo los viejos, sino hay gente nueva pues, que está un poco en el mercado, ¿no? No nada más. Pero no le dejan y le meten en la cárcel en cuanto puede, por ejemplo, Pablo Hasél es un buen ejemplo. Bueno, tienes ese tipo de... Claro. Sí, en el caso de los que has dicho, el otro día vi un documental. En el año 82, cuando el PSOE va a ganar las elecciones, Alfonso Guerra se reúne con algunos de los que has mencionado y les garantiza que si ganan las elecciones con mayoría absoluta, ellos no cantan para el PC en esa campaña electoral. El Ministerio de Cultura les contratará durante los 4 años de legislatura 14 bolos al año, ¿no? Aquí se ha hecho con los que firmaron a favor de la OTAN. Aquí todo eso ha sido absorbido por diversas olas de... Ya, pero hay cosas que yo no entiendo. Yo sé que cualquier persona, un artista, es un trabajador y tiene que comer. Alguna vez tiene que pasar por muchas cosas. Pero estas personas no tienen problema de comer. Si no se los paga el Ministerio de Cultura, se puede hacer una gira por Iberoamérica sin ningún problema y traerse mucha pasta. Es decir, que yo sí comprendo, a lo mejor el artista tiene que comer y algunas veces pues tiene que... Es decir, cuando veo a algunos periodistas, como hemos visto aquí, que como el otro día, bueno, dicen cosas que no me voy a creer, pero también lo comprendo porque tiene que comer. ¿Qué periodistas? Bueno, pues por ejemplo, cuando ves un periodista que es bastante bueno, pero que le ves que está un poco presionado, como estamos viendo en algunas cadenas, ¿no? Que lo vemos como aturdidos, ¿no? Porque están diciendo, joder, que me tengo que comer sin querer. Pero evidentemente tiene que comer. Pero estos artistas que estamos hablando, y más, no tienen problemas. Hacen una gira por Iberoamérica, por ponerte un ejemplo, y no tienen que depender de un ministerio ni nada de eso, ¿no? No entiendo. Yo creo que es una postura más personal que una postura de presión de por detrás. Bueno, yo me refiero a un modelo, ¿no? Te puedo decir que el único que no firmó de todos esos fue Luis Pastor. Y es un hombre que tiene de vez en cuando problemillas para llegar a fin de mes. Todos los demás son megamillonarios.
Y por poner un ejemplo, Sabina, que ha actuado hace poco aquí en Madrid, llamándole 500 noches en crisis a una gira cuyas entradas costaban como mínimo 57 euros y a él no le costaba nada dejar otro día el escenario allí y cantar gratis para los que no tienen empleo. Todo eso ha muerto, ¿no? Quiero decir, todo eso A ver, esto es lo que yo quería abundar un poquito en eso. Yo trabajo de actor también y sí es verdad que hay un ambiente dentro del mundo actoral, pero dentro del mundo de las artes escénicas o del teatro más bien, quiero decir, según esta televisión española, las cadenas privadas y según está esto, para alguien que hace tele, se han convertido en gente que no se va a implicar en casi nada porque una de dos, hay riesgo de perder el trabajo y no hay esa implicación del mundo actoral, del mundo artístico, no hay. La gente que tiene visibilidad realmente, es decir, la gente de series de televisión y tal, hay muy poquita gente comprometida, muy poquita. Pepe Villuela, algunos, gente muy Guillermo Toledo es un caso especial, no es representativo para mí. Pero sí es verdad que se implica, sí se implica. Pero el egocentrismo en nuestro oficio es un poco terrible, juega en nuestra contra. Pero yo la pregunta que te quería hacer es, yo he visitado Chile un par de veces, haciendo también teatro, y yo no sé hasta qué punto, cuánta gente, el último corte que nos has puesto, no sé qué apoyo tiene, hasta qué punto eso es representativo en Chile, ¿no? Yo recuerdo, no lo sé muy bien, simplemente te hablo de la anécdota que me ocurrió. Justo fue, la primera vez fue antes de Bachelet, luego justo yo llegué con Bachelet y me entrevisté con la ministra de Cultura, que no recuerdo el nombre, una chica pequeñita que se hizo famosa por hacer de monja en una serie de televisión, y no cambió, o sea, yo no he visto que haya cambiado grandes cosas en Chile. Y luego me di cuenta de que mucha gente del campesinado había apoyado a Pinochet. De hecho, a una señora que le pregunto, que apoyaba a Pinochet, que había votado a Pinochet, a Pinochet no se le votó, ¿no? Fue plebiscito así, pero bueno, gente que apoyaba a Pinochet, que yo le pregunto, digo, pero este señor, ya una señora mayor, y digo, pero este señor ha matado a mucha gente, usted lo sabe, ¿no? Porque estaba en contra de la dictadura, estaba en contra de Pinochet. Y la señora se encoge de hombros y me dice, sí, majo, pero claro, ¿qué haces con toda esa gente si no? Y yo me quedé un poco impresionado, ¿no? Entonces quiero saber hasta qué punto ha calado todo esto en Chile. Si hay un recuerdo de ese tren de la cultura, si esta lucha, hasta qué punto hay una sociedad representativa que apoya esto y que realmente puede llegar a obtenerse, ¿no? Gracias. Bueno, sin duda, después de una dictadura tan nefasta como la chilena, por supuesto que seguramente habrá gente pinochetista, como aquí hay gente, los 20 de noviembre se juntan en el Valle de los Caídos. Quizá en proporción, como somos tan pocos, puede que se note más y tal, pero te podría asegurar que ese campesinado, por temor a su terrateniente de turno, porque claro, luego hicieron un mensaje del terror durante mucho tiempo, entonces y que también tuvo que ver mucho con el cohecho, ¿no? A Pinochet no se le votó, pero sí que hubo plebiscitos fraudulentos que se le respaldaron hasta que la última instancia, que es el plebiscito, donde él se postula por otros 8 años y sus asesores le dicen que va a ganar porque ya ha perdido al norte, y resulta de que durante 16 años el pueblo se ha empoderado y ha tenido, gracias a lo que sea, a la publicidad, al apoyo de la solidaridad internacional, al propio hastío de tener una dictadura como la que se tuvo en Chile, posibilidad de dar vuelta a eso, y a Pinochet no le queda más narices que reconocer el plebiscito, y eso significa una apertura a lo que hoy por hoy llamamos transición democrática en Chile, muy entre comillas y muy sui generis como la española, ¿no? Porque ya todos sabemos todo lo que significó y todos los pactos que tuvieron que concederse para lograr un poco la democracia, ¿no? Pero sí, yo creo que hay avances, Cuando se habla del movimiento estudiantil, es un movimiento que tú tienes que pensar que mi abuelo y mi padre estudiaron en la misma universidad que yo estudié. Sin embargo, mi abuelo y mi padre estudiaron en la misma universidad gratuita y yo
hay una desfase de 30 años, vuelve a estudiar en la misma universidad y ya es de pago. Y eso ha ido increciendo, porque luego mi hermana, que tiene 11 años más allá, ha tenido que pagar un arancel mucho más alto del que yo pagué hace 20 años cuando estudiaba en la misma universidad. Entonces la situación ha cambiado y ha cambiado para mal, y eso los gobiernos democráticos ninguno, ni Bachelet, ni Lagos, ni Frey, se han impuesto cambiar el sistema estudiantil hasta que los estudiantes han salido a la calle en el año 2011, por un efecto llamada de todos los movimientos en las plazas y en las calles que hubo durante ese año, y se comienza a por lo menos discutir que la gratuidad en Chile en la educación tiene que ser una condicionante importante. También se produce no solamente eso, sino que también el debate de poder tener una asamblea constituyente en Chile y poder cambiar de una vez la Constitución del año 80, que es la que, a través de un plebiscito fraudulento, tenemos hoy, validó a Pinochet en el año 80. Entonces hay cosas que cambian. Los chilenos igual somos bastante lentos en ese sentido y por supuesto que hay una suerte de hipocresía y mucho temor. Un temor que no ha podido borrar los 23 años de vida democrática que tenemos y que tampoco lo ha hecho Bachelet. Yo recuerdo cuando fuimos a rodar este documental que había demasiadas expectativas con la segunda legislatura de Bachelet. 4 años son muy poco porque ahí no existe la posibilidad de renovar inmediatamente, con lo cual me imagino que el listón está mucho más alto para Bachelet, que por estos días recién cumple un año en el gobierno. Pero la gente ya no cree que hay avances, se anima a discutir otras cosas que hace 5 años hubiera sido imposible de discutir, pero sin duda todo va a depender del Congreso. Que por cierto, la mayoría en el Congreso estuvo atada por Pinochet y está atada al día de hoy, ¿no? En Chile existe un sistema binominal que si las listas de representación no doblan, el contrincante no dobla en voto aritmético, ¿no?, al contrincante, sale uno de cada uno, con lo cual es un sistema bastante poco representativo y aún así recién, por primera vez en 23 años, se ha logrado mayoría de la coalición que apoya a Bachelet en el Congreso, con lo cual mejor escenario hoy por hoy imposible a nivel de las grandes esferas. Luego la calle, por supuesto, que tiene que insistir mucho más y quedan 3 años más de batalla y de estar en la trinchera para lograr por lo menos que de la discusión se pase a una legislación. Yo creo que están cambiando, pero son tiempos muy largos, mucho más largos que en España. Sí. Mejor, Para la sí, gente para que la está cámara. escuchando la sesión, sí. Volviendo a lo que hablábamos antes de trasladar la experiencia a nuestros tiempos y imaginando un poco, no países como Chile, que no conozco y demás, sino en España, ¿qué pensáis cuál sería el problema principal? Yo veo una diferencia muy importante que no sabría cómo salvar. La gente que se ha mostrado ahí, o gente que en España, cuando se daban estas iniciativas, estaban ávidos de conocimiento. Era gente que, a pesar de no tener cultura, sí que usaban su inteligencia, observaban, aprendían. Tendrían una manipulación muy grande por la Iglesia y los terratenientes o lo que fuera, pero estoy convencido que tenían voluntad de aprender. Yo no sé si ahora mismo la sociedad, o si esto funcionaría, o cómo hacer que esto funcionase. O sea, me imagino llegar a un pueblo con la intención de mostrar a la gente y no veo que eso cuajara. O sea, no creo que ahora mismo tenemos la humildad de reconocer lo faltos que estamos de cultura y de sobre todo de un pensamiento distinto. Ya conté aquí hace tiempo que yo hasta hace relativamente muy poco no me di cuenta de lo ignorante que era. O sea, realmente vives en tu nube, en tu burbuja y bueno, pues te va bien si puedes pagar tus cuentas, si puedes pagar tus médicos, tus salidas, tus entradas, si puedes ir al fútbol, en fin, una serie de cosas que... Entonces, ¿cómo se podría transmitir esa alegría o esa ilusión con la que hemos visto ahí a esos niños mirar la pantalla? Eso debían ser esponjas, o sea, debía ser una cosa increíblemente fuerte y no sé cómo se podría activar algo parecido ahora en nuestra sociedad.
Yo creo que sí pasa, yo creo que sí, las pocas experiencias gratuitas o 100% gratuitas que han tenido lugar en el Estado español o en el verano, por ejemplo, circunstancialmente, sí que han tenido éxito. Voy a decir una burrada seguramente con respecto a lo burda que puede ser la comparación, pero cuando ha habido semanas del cine a un precio bastante más barato que la normal, la gente ha llenado las salas y ha hecho cola. Con lo cual creo que el problema básicamente es la difusión, es decir, ¿qué quieren que es? ¿Cuál es? O sea, ¿quién está hoy por hoy difundiendo cultura? Son los grandes medios que están, como todos sabemos, conglomerados, ¿no? Y entonces lo mismo tienes una editorial que tienes un grupo mediático de canal de televisión y una productora que sustenta en las salas de cine, las pocas que hay, lo que quieren que tú veas, con lo que quieres que tú te rías. En el fondo es tan castrante como lo que hacía la Iglesia cuando decía qué días podíamos tener fiestas y qué días no, eran las fiestas, era lo que teníamos que quedarnos en casa, ¿no? Con lo cual creo que ese sesgo siempre ha existido, pero hoy por hoy pasa directamente por el condicionante de un IVA, un tipo impositivo bastante castigador con respecto a los bienes culturales y también a lo que estamos, a quién te está diciendo tus necesidades culturales hoy por hoy. Efectivamente, la cultura es mucho más allá que lo que salen en las obras de teatro, los cines que podamos ver, pero creo que hoy por hoy nunca se ha tenido más acceso que hoy por hoy. Entonces quizás debiéramos hacer la pregunta de quién está diciendo cómo construimos nuestras propias necesidades de cultura, de educación, para buscarnos una cultura alternativa o un acceso a la cultura paralelo y te sorprenderías de la cantidad de gente que está en lo mismo y que está en esa sintonía, y si no, no estaríamos estas personas discutiendo aquí. Creo que opciones hay, lo que no hay es quizás la posibilidad de poder comunicar. No sé si Emilio... No, yo estaba pensando que igual las misiones pedagógicas deberían ir a los colegios. También. Desgraciadamente, ¿Me cayó? pero aquí hubo una gran transformación. Ayer venía una página en El País sobre cuando había gente de la cultura en el Congreso de los Diputados, ¿no? Salió una foto de Rafael Alberti, y algo se murió aquí en los años 80, 90 con respecto a lo que significaba y representaba la cultura, ¿no? Y murió quizá por una especie de cultura del pelotazo, pero yo me acuerdo, yo era pequeño cuando esas imágenes y yo veía a Alberti en el Congreso y era como una especie de elfo que había llegado allí o sea, era un ser mágico, ¿no? Y había una gran admiración colectiva por gente así, ¿no? Y quizá la economía, y Mario Conde de repente sustituyó un icono como ese y algo murió, ¿no? Pero quizás es en los colegios donde debería darse eso, ¿no? Porque yo, en el caso de la historia contemporánea, pues de vez en cuando voy a colegios y es algo totalmente aburrido, ¿no? Quiero decir, no hay una manera de emocionar, como hablaba antes Carolina de los sentidos, ¿no? Que es aquí del sistema educativo, que es una especie de... que convierte a los alumnos en loros, ¿no? En muchos casos, que hay por suerte profesores que no son así, pero yo decía eso porque igual podríamos hacer un proyecto aquí en el Teatro del Barrio y no lo digo en broma, para salir despertar los sentidos. Un verano y poner un despertador a los sentidos. No quiero micrófono. Entonces los documentales pienso que dan mucho asesoramiento pedagógico, y te iba a decir que hay uno que este chico que ha preguntado vería la diferencia que hay, que es muy poco conocido. Pensé que ibas a pasar ese además. ¿De Donzalo Tapia? No, es el documental de Cecilia Barriga. Cecilia, sí. Que Es está que es lo detrás que iba a de ti. decir. Sí. Donde en realidad se ve cómo está el pueblo chileno. Justamente. Y eso es la realidad de lo que es. Además, ese documental está muy bien porque tiene el 15M, tiene lo americano, pero a mí lo que me gusta es la parte vuestra chilena. Eso es, bueno, es que está estupendo. Aparte que se dio antes del 15M, sí, cuando la gente no sabía lo que pasaba allí. Por lo tanto, la cultura no se difunde o la gente está mal informada si no lo va a buscar. Es lo que ha dicho este chico. Si la gente no le toca y no quiere, ¿para qué? Yo conozco a mucha gente que está aquí a
tanto, yo pienso que eso no debe imponerse. Sí, lo que dice Emilio, que es en los colegios, por supuesto, pero luego, si tú estás a gusto en el Corte Inglés comprando, no vas a dejar eso y venir aquí para nada, porque la gente está en su mundo. Entonces, ese documental con las muchachas y los muchachos pateando en Chile, eso es una maravilla. Es una maravilla. Que muy poca gente aquí lo conoce. Muy poca gente aquí creo que lo conoce porque, vaya, está estupendo. Y bueno, que ya quisieran los estudiantes de aquí hacer lo mismo. No es por nada. No, fundamentalmente era la última recomendación que iba a dar de Tres instantes un grito, porque realmente el documental de Cecilia tiene es que el mejor nombre imposible, ¿no? Y además recoge toda la efervescencia del año 2011, que muchos han hecho hincapié en los dispositivos que saltaron de la primavera árabe, pero también a nivel del mundo occidental pasaron cosas que hicieron tambalear el capitalismo y en el caso chileno, además, la mirada es completamente femenina, son las chicas las que salen a la calle, son las chicas en ese liceo maravilloso que se organizan, son las chicas que realmente consiguen esa solidaridad y consiguen cosas y consiguen también paralizar la educación pública chilena para, por lo menos, provocar la reflexión y decir, bueno, esto no está funcionando bien, pero desde las escuelas, no desde la universidad. Y eso, por supuesto que sí, retrata muy bien ese instante, absolutamente. Y lo que queda. Y luego hay un profesor de la Carlos III que da periodismo, que él da talleres de periodismo explicando el tema de las puertas giratorias cuando lo llaman MAP. Y la gente no conoce que es un profesor que está allí explicando dónde están las personas, en qué medios, por qué salen estas noticias, por qué no salen estas noticias, y a la gente esto le apasiona. Está muy bien, ¿no? Por ejemplo, el desahucio que ha habido en la Latina ahora, como La Vanguardia tiene publicidad de la Caixa y resulta que la promotora que quiere el piso que está en la Cava, que está delante del barrio de la Cebada, pertenece a la Caixa, entonces el titular de La Vanguardia es: la policía sin previo aviso desahucia a un edificio de La Paz. ¿Por qué? Según me dijo una periodista de La Vanguardia, sencillamente porque además el hecho de que el titular la policía y que haya mucho alboroto sube las páginas de la publicidad de la propia Vanguardia, porque este titular solamente lo ha sacado la Vanguardia Público y El País en pequeño. Entonces la gente cree que la policía tiene vida propia para desahuciar, cuando la noticia sería: no pasan por el juzgado y la policía mandada por alguien va, o sea, es explicar las cosas, porque no se está acostumbrado a desmenuzar el tema. La policía no va, a la policía alguien le paga para que vaya, y ellos dan la cara para que no dé la cara lo de atrás. Esto te lo tienen que explicar, porque si no la gente piensa que la policía corta el bacalao. Absolutamente de acuerdo. Bueno, pues un taller de interpretación de medios de comunicación podría ser intenso. Hola, yo creo que tendríamos que dejar de banalizar la cultura y de trivializar lo serio. Esas serían las misiones pedagógicas actuales, porque damos poco valor a la mayoría de las cosas. Y tengo una petición para Emilio: haznos una guía, ¿dónde ves tú esos documentales maravillosos si es imposible ver nada en televisión? Lo ponemos en la sesión. Eso. Lo ponemos en el blog. Sí. Y podemos invitar a Cecilia también a que proyecte aquí Eso sería lo su suyo. documental, que anda por ahí. Claro. Súbele el micro, porfa. Bueno, primero, gracias. No me esperaba una cosa así. Y por supuesto, lo ofrezco, ¿no? O sea, de hecho, la película se pasó en el barrio, aquí en el teatro, pero hubo 5 personas. Fue en junio, cuando ya empezaban las terrazas, y nadie vino a verla. Así que, de verdad, sí. Pero yo quería un poco, en realidad, varias cosas se me habían ocurrido según he visto el trabajo que hemos visto ahora, y el trabajo, sobre todo, reflexión sobre la conexión Chile-España en el presente, en el pasado, ¿no? Primero, una cosa importante, la concertación y todo lo que vino en la democracia después de la dictadura ha sido muy asesorada por España. O sea, los grandes, es decir,
estos ingenieros de la transición española que hemos visto cómo han fracasado han sido asesores. Si hubiera que hacer una investigación de cuánto se les ha pagado, como se les ha investigado a Podemos en la cuestión de América Latina, probablemente la cantidad no nos la imaginamos. O sea, ha habido asesores de primera línea que fueron asesores de Felipe González y el modelo de transición chilena tiene mucho que ver con España, lamentablemente. A mí, cada vez que yo voy a Chile, me sorprende incluso eventos culturales producidos por el Estado que han copiado incluso la cartelería de La Noche en Blanco, por ejemplo, la trasladan allí en copia total, ¿no? Con el toque no Madrid, sino que Santiago. Entonces, son negocios transnacionales de política neoliberal tremenda, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos viviendo yo creo que la gran desazón de no tener una cultura politizada. El problema para mí de la cultura es que no es política. Lo menos que se ha querido hacer ha sido que se politizara, ¿no? Más bien fue todo lo contrario. Yo llegué a España en el año 77, tuve la experiencia de haber trabajado como 12 años en un ayuntamiento, específicamente Alcobendas, y vi el desarrollo que fue de los primeros ayuntamientos democráticos a los ayuntamientos neoliberales del PSOE, y recuerdo de haber llegado y haberme impresionado mucho lo que eran las antiguas universidades populares en este país, y eran espacios muy interesantes de educación alternativa, que se la cargaron completamente, pero desde los propios ayuntamientos socialistas. Entonces, lo que yo quiero decir es que la urgencia desde mi punto de vista es política, no tanto a nivel de herramientas, de juguetes, de espectáculos. A mí me da igual si llevamos una obra de teatro absolutamente vacía de contenido a todos los pueblos del país, se va a llenar, claro que sí. Yo me acuerdo de haber visto, siempre me lo recuerdo como una imagen muy dramática, ¿no? De haber oído la primera vez que se hizo el gran éxito de Operación Triunfo en televisión. En un debate me acuerdo que estaba Cristina Alberdi, la ministra en ese momento del PSOE, y me acuerdo de haber conversado en el momento del análisis que se hacía en la mañana esa de televisión por lo que había pasado la noche anterior con los chicos de la Operación Triunfo, y ella decir que qué maravilla lo que se había conseguido, ¿no? Qué bien ver a la juventud española ya participando de esa manera en un espectáculo. Entonces, o sea, básicamente claro. Pues nada, eso, y por supuesto ya hablamos en la película y yo encantada vengo cuando queráis. Sí, sí. Pues prometemos poner los materiales y las sugerencias relacionadas con la sesión de hoy en el blog. En la sesión. Sí, claro. Sí. Subimos ahí algunos enlaces. No sé si hay alguna intervención más. Dentro de 2 semanas va a haber una proyección, va a haber una sesión que tiene que ver bastante con lo que está hablando Cecilia, ¿no? Que es quizá uno de los grandes éxitos de la Operación Triunfo del franquismo, que es la despolitización en este país, ¿no? Y se va a proyectar antes la película Mambrú se fue a la guerra, que yo creo que explica muy bien esa lección que hizo buena parte de la sociedad entre cultura y consumo, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Le quiero dar las gracias a Carolina y a todas y a todos vosotros, y nos seguimos viendo por el teatro. Gracias.